Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen la demora. Estamos acá iniciando nuestra primer clase con respecto al apunte de Rubén Pardo, que es el apunte que han tenido a continuación del de Juan Samaja. Imagino que se lo habrán leído todo. De todas formas, vamos a comenzar un poco señalando lo importante para nosotros del apunte. Imagino que obviamente la lectura de este apunte comparada con la de Juan Samaja debe resultarles una especie de Villiquen ilustrado, ¿sí? De todas formas, no lo digo menospreciando para nada al autor, las ideas son importantes, pero la forma de expresar es mucho menos técnica tal vez seguramente que el texto anterior. Veamos el título en principio. El subtítulo del apartado: el conocimiento científico, doble sentido y doble origen. Ya en el título empezamos a ver que, como siempre, esto no es una cuestión que pase solamente con el concepto de ciencia o de lo científico, siempre el lenguaje coloquial, el lenguaje no técnico, presenta palabras ambiguas, ¿sí? Vagas, que tienen más de un significado y que nunca tienen un significado unívoco, ¿sí? Con lo cual hay que estar siempre prestando atención al contexto donde se da el significante para entender bien el sentido de esa expresión. Entonces, nosotros sabemos que ciencia también, aunque parezca un concepto muy específico, tiene más de un sentido. Acá el autor va a presentar como parte de su idea principal la ciencia en dos sentidos, ¿sí? Ya veremos que uno será sentido específico, riguroso, que es lo que en principio va a comenzar a caracterizar y a detallar, y luego un sentido más amplio, un sentido vinculado a lo histórico, a lo epocal. Perdón. Decíamos un sentido que tiene referencia a el momento histórico de donde se da, ¿sí? Que va a marcar tres, ¿sí? Pero bueno, vayamos de a poco. Comenzamos entonces. Hay una pequeña presentación en la que desarrolla la pregunta finalmente de qué es la ciencia, ¿no? Voy a adelantarme un poco en el texto para no leer todo, pero sí quiero marcar el pasaje que va a caracterizar a la ciencia o al conocimiento científico específicamente, ¿sí? Fíjense que en la página 38 termina uno de los párrafos diciendo: ahora bien, dado que, como ya he dicho, es imposible eludir la primera demanda y dado que ésta nos transporta inmediatamente hacia un segundo interrogante, no cabe ya demorarlo y acallarlo más. ¿Qué se entiende por ciencia? O mejor, o dicho en otros términos, ¿qué características posee eso que llamamos conocimiento científico? ¿Sí? En el desarrollo previo les decía que se van a encontrar con un pequeño esbozo de lo que es el conocimiento en general. Ya sabemos nosotros que la ciencia desde ya no es el único conocimiento humano, ¿sí? Hemos visto ya en el esquema anterior por lo menos 4, y aparte hay más, ¿sí? Que nosotros hayamos pensado 4 en nuestra pirámide no quiere decir que haya más conocimientos que no están incluidos en esa pirámide, como el arte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la ciencia es uno de los conocimientos, una de las formas de conocer, sí la más característica de nuestras sociedades, sí la que más autoridad tiene en esta época. Entonces, de allí la importancia, y aparte en nuestra materia, de meternos con cuáles son esas características que nos permitan reconocer un conocimiento científico frente a otros conocimientos que no son científicos. Recuerden que no por ser científicos son de menor rango, de menor categoría, de segunda, simplemente son no científicos, ¿sí? Entonces, esta caracterización que nos va a proponer Pardo es sumamente valiosa porque va a presentar 7 características fundamentales de la ciencia que ya van a ver son las que están a continuación. Bueno, sigue desarrollando un poco más. Y al final del último párrafo dice: ¿en qué consiste el saber propio de la ciencia? ¿Qué características ha de tener el conocimiento científico? Obviamente no todo conocimiento es científico. La cientificidad es una categoría que depende de ciertos requisitos que suelen centrarse en estas características. Primer característica que comenta:
capacidad descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes. Todo esto es la primera característica. Capacidad descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes, ¿sí? Describir es enunciar las notas distintivas de un objeto. Sin embargo, una mera recolección de datos o una descripción de hechos, por más detallada que sea, no constituye por sí misma un conocimiento científico. Es decir, no alcanza con ser descriptivo para que sea científico. Se puede ser descriptivo y ser poético, por ejemplo, y no científico, ¿sí? La descripción científica tiene una caracterización muy específica porque está acompañada de lo explicativo y lo predictivo mediante leyes, ¿sí? La ciencia es un saber que busca leyes mediante las cuales poder describir y explicar la realidad. Por ello, si se trata de ciencia, se debe encontrar y formular relaciones constantes entre los fenómenos entre los fenómenos y son justamente las leyes, las proposiciones universales que expresan esas conexiones regulares que permiten por un lado explicar y por el otro predecir hechos particulares, ¿sí? Vean lo fundamental de la categoría de ley, ¿sí? La ley científica es una regularidad, ¿sí? Formulada teóricamente pero que alude a una regularidad absoluta del fenómeno, ¿sí? O de los fenómenos. La ciencia es así esencialmente explicativa, ¿sí? Es decir, la descripción tiene que estar en función de una explicación, ¿sí? Y explicar no será otra cosa que dar cuenta de hechos mediante leyes. Subsumir lo particular en lo general. Subsumir quiere decir meter lo particular en lo general, que lo particular esté en función de lo general, ¿sí? A los fines de lograr, mediante ese saber, un control tal sobre el fenómeno que nos permite predecirlo, vale decir, dominarlo, ¿sí? Alguna gente se asombra cuando advertimos que una de las características de lo científico es la capacidad predictiva, ¿sí? Mucha gente asocia la predicción con la magia, con las artes adivinatorias, ¿sí? Lo que sucede es que la predicción científica tiene que estar fundamentada, conectada lógicamente con la teoría que propone las causas, ¿sí? Por eso la ley, ¿sí?, que permite predecir tiene que estar fundamentada, ¿sí?, en esto que estamos diciendo, ¿sí? Es decir, fundamentada en una explicación, ¿sí? Bien, esta es la primera característica. Después igual volveremos sobre ella, ¿sí? La estamos presentando. Número 2, carácter crítico, ¿sí? Carácter crítico o criticidad. Recuerden que esta característica la encontramos tanto en la ciencia como en la filosofía, no la primera que acabamos de ver, ¿sí? Pero esto se los anticipo ya para que lo tengan en cuenta. Carácter crítico. Además de ser un conocimiento legalista, legalista quiere decir formal, formalista, ¿sí? Es decir, que busca explicar y predecir fenómenos mediante leyes, por eso legalista. La ciencia es sobre todo un saber crítico. ¿Qué significa aquí crítico? Este rasgo esencial al que nos estamos refiriendo alude a su carácter problemático y cuestionador. Problemático y cuestionador. El pensamiento científico es básicamente y por sobre todas las cosas un pensar interrogante y por ello su tarea más propia es la del preguntar. Yo acá le agrego, o le corrijo, mejor dicho, al autor, sin ánimos de señalar que está mal, pero me parece que le corrijo una pequeña cosa que me parece se presta a la confusión. Lo más propio de la ciencia no es preguntar, porque puesto que preguntar es lo que caracterizó históricamente la filosofía. La filosofía es el arte de la pregunta. Lo que pasa es que el preguntar filosófico no es igual al preguntar científico. Sí, lógicamente, acá el autor está presentando el preguntar científico, el cuestionar científico, pero lo está presentando como si fuera absolutamente nuevo. ¿Sí? En filosofía también tenemos el cuestionar y el preguntar y el criticar, pero no tenemos la dimensión empírica de los fenómenos como autoridad, como realidad exterior, como sí lo tenemos en la ciencia. Recuerden que la ciencia inaugura la dimensión empírica, la dimensión fáctica, la dimensión positiva, ¿sí?, como autoridad a corroborar,
¿sí?, la teoría con los fenómenos, la hipótesis con los fenómenos que se pretenden investigar. Entonces, el preguntar científico es un preguntar propio, pero no es absolutamente único, ¿sí? Es cierto que será diferente del preguntar filosófico. Bien, hecha la aclaración, continúo. La ciencia, o mejor aún, la tarea de la ciencia, presupone una primacía de la pregunta, una apertura del hombre a lo no sabido, una racionalidad estructurada de forma de una lógica de pregunta-respuesta. ¿Sí? Esto de hipótesis, fenómenos, me pregunto y voy a constatarlo, ¿no? La hipótesis, si bien no se hace como forma de pregunta, sino como respuesta a una tentativa de pregunta, se va a corroborar a los fenómenos a ver si es correcto, ¿sí? Por eso una investigación al principio presenta sus preguntas, ¿sí?, sobre qué aspectos de la realidad se va a preguntar, etc. Y su intento de respuesta será lo que construya como investigación. Ahora bien, la ciencia, como veníamos diciendo, supone pregunta o cuestionamiento, y esto, la existencia de algún problema o al menos algo cuestionable, es posible concluir entonces que la actitud propia del que hace ciencia es la actitud crítica, ¿sí? Esto es la de aquel que antepone la duda al examen, el preguntar crítico al dogma, a la doctrina incuestionable. Por lo tanto, nada más lejos del quehacer científico que la dogmática, dado que ésta se caracteriza por sustraer sus principios, dogma, a todo posible pensar cuestionante. ¿Sí? El dogma, que después vamos a ver que tiene que ver con la raíz de la palabra griega doxa, ya lo vamos a ver, lo tienen más adelante en el texto. El dogma, ¿vieron cuando alguien dice que alguien es muy dogmático? ¿Sí? El dogma es un cuerpo de conocimiento irreflexivo, que no se deja cuestionar ni reflexionar, ¿sí? Que alguien diga yo por dogma quiere decir que no es un no fundamento, ¿sí? Entonces, repito la última parte, por lo tanto, nada más lejos del quehacer científico que la dogmática, es decir, el cuerpo teórico del dogma o de la doxa, dado que ésta, el dogma, se caracteriza por sustraer su principio, dogma, su principio, su fundamento, lo sustrae, que si lo saca de todo pensar cuestionante, de toda reflexión, es irreflexivo, ¿sí? El dogma es un principio de autoridad, lo podríamos decir desde el esquema de Peirce, ¿sí? Claramente el dogma es la forma final de la autoridad, pero no llega a ser filosofía todavía, ¿sí? Por eso los griegos consideraban la opinión, doxa, como el principal obstáculo para el desarrollo del saber, episteme, otra palabrita griega que ya veremos a continuación. Es justamente el poder de la opinión el que reprime el preguntar, al ocultar, en virtud de su tendencia expansionista, el reconocimiento de que en realidad no se sabe. Esto que está diciendo tal vez no sea sencillo de captar en una primera leída, pero les pido que hagan un esfuerzo porque es realmente fenomenal lo que está diciendo. Lo leo de vuelta. Es justamente el poder de la opinión, de la doxa, del dogma, el que reprime el preguntar, al ocultar, en virtud de su tendencia expansionista, el reconocimiento de que en realidad no se sabe. ¿Cuántas veces uno como alumno, yo lo sé porque yo he sido alumno, cuántas veces uno como alumno va a preguntar algo y dice, no, si pregunto esto, quedo en evidencia de que no sé, entonces no pregunto, y lo doy por supuesto, es parte del obvio, pero es obvio y no lo conozco. ¿Se dan cuenta? Eso está diciendo, pero está criticando desde la raíz eso, ¿sí? Obviamente nos está de alguna manera proponiendo pensar lo que Sócrates denominó la ignorancia docta, ¿sí? La ignorancia docta es el saber que no se sabe, pero saber que no se sabe, no ocultar el no saber, saber que no se sabe para entonces sí poder encaminarse a una construcción posible del saber, pero muy humildemente. En realidad, de manera diametralmente opuesta, como uno podría imaginar si no conoce de ciencia. Uno puede creer que los científicos son personas que se jactan, jactanciosas o no humildes, y todo lejos, todo lo contrario. Un buen científico en realidad es una persona absolutamente humilde y muy meticulosa, muy regular y muy humilde en el sentido de que
debe ser muy consciente de su no saber para no decir cosas que no son, al menos científicamente, ¿sí? Bien, ya vamos a volver de todas formas sobre esto que estoy presentando. Pasamos a la 3. Saber fundamentado, entre paréntesis, lógica y empíricamente. Vean que siempre la demostración, la fundamentación en ciencia está acompañada de esta doble condición. Solamente la fundamentación, solamente es puramente lógica en la lógica y en la matemática, que son ciencias exactas. Son ciencias que no tienen que ir a lo empírico para corroborarse, porque se corroboran por su propio sistema, ¿sí? Esto lo hemos dicho ya. 2 más 2 es 4 y no tengo que ver qué tengo, porque no cambia de acuerdo a lo que tengo el resultado. El resultado es 4 invariantemente, ¿sí? En lógica igual, una proposición lógica no depende de su contenido, sino de su pura forma, ¿sí? Pero sacando esas dos ciencias exactas, el resto de las ciencias fácticas son ciencias que se corroboran siempre lógica y empíricamente. Nunca la demostración es puramente empírica. La demostración es empírica lógica o lógica, ¿sí? Nunca la empiria sola. Bien. En estrecha relación con lo anterior, puede agregarse ahora que la ciencia requiere siempre, para ser considerada tal, la fundamentación de sus afirmaciones. La fundamentación de sus afirmaciones. Lo que afirma tiene que fundamentarlo, tiene que señalar que es consecuencia de algo que lo causa, ¿sí? Y si bien, tal como luego se explicará, esta es una condición que recorre la historia de todo el conocimiento científico, vale decir desde la filosofía, en la actualidad debe especificarse que justamente justificar o fundamentar en ciencia supone una referencia a dos dimensiones, una lógica y otra empírica. La primera, la lógica, está relacionada con la coherencia entre las proposiciones que conforman la teoría. La coherencia entre las proposiciones, por eso el nexo, lo que las une y cómo se unen, ¿sí? De acuerdo con las reglas de la lógica, mientras que la segunda se agrega a la anterior para las ciencias que estudian los hechos, ciencias fácticas, e implica la necesidad de justificar sus enunciados mediante contrastación empírica, esto es, a través de una confrontación con la experiencia científica, no la experiencia sola, ¿sí? Con la experiencia científica, ¿qué quiere decir? Con ciertas cuestiones que son observacionales desde la observación científica, que no es una observación cotidiana, me refiero a eso, ¿sí? Es una observación controlada mediante sistemas de control y documentación, ¿sí? Es toda una cuestión legalista, como decía al principio, ¿sí? Formal. Si no pareciera que la experiencia es la experiencia singular, individual de la tenacidad, y no. Acá estamos en una experiencia, pero una experiencia altamente formalizada, ¿sí? Bueno, no sé si llegaré hoy a mencionar las 7, pero quiero avanzar un poco más. De todas formas, recuerden que estamos haciendo una presentación, ¿sí? Siguiente, 4, carácter metódico. Carácter metódico. A nuestra actual comprensión de lo que es la ciencia en tanto paradigma de verdadero conocimiento, bueno, acá no puedo menos que criticar esta expresión, que obviamente me parece que se le escapa a la subjetividad del autor, pero bueno, también lo dice como paradigma, ¿qué quiere decir? Como horizonte. No quiere decir que sea el verdadero conocimiento, quiere decir que se presenta como el paradigmático, como el ejemplo de verdadero conocimiento, ¿sí? Pero ojo con ese verdadero conocimiento. Les es inherente, tal como queda prefigurado ya en los puntos anteriores, la centralidad del concepto de método. Método es una palabra griega cuyo significado alude a un camino por medio del cual aproximarse a lo que debe conocerse. Esta definición, digna de ser subrayada en fosforescente. Método es una palabra griega cuyo significado alude a un camino por medio del cual, es decir, que es un medio por medio del cual, aproximarse a lo que debe conocerse. Por eso, cualquiera que esté realizando un trabajo de investigación y de metodología estará luchando con toda la construcción del objeto teórico para luego ir a verlo en los fenómenos.
¿sí? El método implica una construcción de un objeto primero ideacional, es decir, teórico, para luego ir a buscarlo al mundo de los fenómenos, ¿sí? Esto que debe conocerse. Y en un sentido moderno, sobre todo desde Descartes, adquiere el sentido de un concepto unitario que, más allá de las peculiaridades, del ámbito estudiado, implica la exclusión del error mediante verificación y comprobación. ¿Esto quiere decir que no hay error en el método científico? No, quiere decir, al contrario, quiere decir que el error es la materia prima con la que se hace el método científico. El error está altamente incluido en el método científico, ¿sí? Implica la exclusión del error mediante verificación y comprobación. Esto que aparentemente quiere decir que deja fuera el error, sí, lo deja fuera como incluyéndolo. Miren qué paradojal, qué contradictorio podría parecer, ¿no? Pero en realidad es profundamente dialéctico. En realidad puedo prescindir del error tomándolo, ¿sí? Yo soy mago, por ejemplo, entre otros de mis oficios que tengo, y cuando alguien me dice, bueno, pero vos alguna vez te equivocaste, por supuesto, es imposible aprender una praxis cualquiera sea sin equivocarse. ¿Qué hace alguien que se puede prestar o jactar de ser profesional? Incluye el error y trabaja con el error. Entonces, la forma de eliminar el error, de excluirlo, es dialécticamente incluirlo. Es decir, que cuando me sale el error, tengo salidas, tengo planes B, tengo ya trabajado la posibilidad del error, entonces tengo ciertas fórmulas para poder trabajar con el error, ¿sí? Alguna vez un amigo me decía que un profesor de piano le había dicho, mira, si alguna vez tocando una canción te equivocás y tocas una nota que no va, o una escala que no va, no sientas que es un error. Si alguna vez te pasa, incluílo y repetilo sistemáticamente, que parezca parte orgánica de la canción. Es decir, toma el error, incluílo tanto que parezca que es una virtud y no un error. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sé que lo estoy diciendo muy generalmente, pero me parece una idea potente para no creer que la ciencia es un conocimiento que no tiene errores, que al contrario, la historia de la ciencia está plagada de errores, pero los errores se van revisando sistemáticamente y metódicamente, ¿sí? Por eso les decía de la actitud humilde que debe tener un investigador, un científico, ¿sí? Bien, entonces, implica la exclusión del error mediante verificación y comprobación. Es decir, lo incluye tanto que lo puede verificar. Así, la tendencia fundamental del pensamiento científico moderno es la de identificar el saber, el conocimiento propiamente dicho, la ciencia, con lo comprobable empíricamente y por tanto la verdad con la certeza. Sí, pero bueno, ojo, teniendo en cuenta siempre la excepción de la matemática y la lógica, ¿no? Y aparte en las ciencias exactas se puede ser exacto, en las ciencias fácticas siempre la exactitud nunca es pura, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que posibilita a partir del innegable avance de las ciencias naturales desde el siglo XVII la reducción de la verdad al método. Así, un cuerpo de conocimientos, para que hoy sea considerado como científico, debe seguir necesariamente ciertos procedimientos, ciertos pasos. Si una investigación cualquiera que ésta sea omite o elude alguno de ellos, los cuales son establecidos por la comunidad científica, pierde inmediatamente su pretensión de cientificidad. Es decir, la comunidad científica y los protocolos con los que se hace una investigación científica son los filtros con los que algo que no es científico, que está mal investigado, no llega a poder legalmente utilizar el carácter de científico. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno ve en internet, en Facebook y en redes sociales supuestas investigaciones científicas, saber qué criterios hay que pedir y solicitar para saber si realmente es científico o, como la más de las veces, son absolutamente una estafa y una falsedad total desde el punto de vista técnico y académico, ¿sí? Bueno, mucho más el tiempo hoy no me va a dar, espero que hasta acá haya sido claro. Nos queda de sistematicidad en adelante, que retomaremos la próxima clase, que si puedo la hacemos el fin de semana. Que tengan buenas noches.